En Brasil, los congresistas ganan 27 salarios mínimos. En Argentina, los congresistas ganan entre 6 y 7 salarios mínimos en Senado y Cámara. En Chile ganan 20 salarios mínimos. En Paraguay ganan 14 salarios mínimos. En Bolivia ganan 10 salarios mínimos. Y bueno, la lista es larga. Pero esto lo que quiere decir es que Colombia, que tiene un salario para sus congresistas de entre 35 y 40 salarios mínimos, está absolutamente volado con respecto al estándar internacional. Entonces, este tipo de realidades son las que obligan a que el Congreso que se acaba de elegir retome estos puntos y le cumpla a la ciudadanía ahora también con voluntad política en un gobierno. El actual Congreso, salvando por supuesto la bancada de oposición que se dio la pela a los 4 años por estas medidas, y el actual gobierno, en pocas palabras, le hicieron conejo a la consulta y a esa votación que aún hoy sigue siendo la más alta en la historia de Colombia. Entonces, ahora sí entro en lo que les vamos a exponer hoy. El camino para transformar el Congreso va a incluir cualquier cantidad de iniciativas a través de estos 4 años. Algunas serán reformas a la Constitución, actos legislativos, algunas serán leyes orgánicas, por ejemplo, de reforma a la ley quinta, y otras podrán ser leyes estatutarias, que tienen que ver con rendición de cuentas. La primera iniciativa que pretendemos presentar y radicar, casi que justo después de la instalación del Congreso, es el primer acto legislativo o reforma a la Constitución, en el que está incluido lo siguiente. Retomamos la medida de disminución del receso legislativo en el Congreso de la República. Este no es un punto que estaba en la consulta anticorrupción, esta es una iniciativa del ex representante de la Cámara, Gabriel Santos, del Partido Centro Democrático. Pero digamos que era una medida que estaba muy articulada con la agenda de reforma al Congreso también de los partidos alternativos. Lastimosamente, y como la opinión pública se dio cuenta, esta medida se hundió y nosotros la estamos retomando. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo quedaría el artículo 138 que vamos a reformar? Dice el artículo: el Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 20 de diciembre, ya no el 16. Y el segundo periodo iniciará el 20 de enero, ya no el 20 de marzo, y concluirá el 20 de junio. Entonces, de nuevo, en la actualidad, el receso legislativo va a mitad de año, del 20 de junio al 20 de julio. Y a final de año va del 16 de diciembre hasta el 20 de marzo del año siguiente. Esto es un receso de 4 meses. Pago. Esto es un receso que ningún ciudadano y ninguna empresa, digamos, tiene en este país. Entonces aquí lo que estamos haciendo es reducir a la mitad ese receso legislativo. ¿Para qué? Para que se amplíe el periodo de sesiones y así el Congreso pueda ofrecer mayores resultados en cuanto al trámite legislativo. Vean esto. Durante los 4 meses de receso, los congresistas no pueden ejercer su labor de control político. Ahí tenemos un punto que es complejo, porque el Congreso para 4 meses, pero el gobierno nacional no, y las entidades adscritas no. Pero en esos 4 meses, el Congreso no tiene cómo hacerle el control político a el Ejecutivo. Y en cuanto al salario, es un tema muy sensible que realmente no es que vaya a fortalecer las arcas del Estado, porque la disminución, digamos, frente a lo que castiga el salario de los congresistas frente al presupuesto nacional es muy poco, pero sí es un acto simbólico por cuanto muestra el nuevo país que queremos construir es un país más equitativo. Es decir, hay una estadística aquí según la cual en 1992
un salario del congresista que era de 1.800.000 pesos, equivalía a 27 salarios mínimos de la época, que era de 67.000 pesos. Esto ha ido aumentando con el tiempo y hoy se ubica con el alza que nos deberían hacer para este año en 37 salarios mínimos. El salario de un congresista, que es, como lo dijo Caterina, está por encima del promedio de los salarios de los congresistas en toda Latinoamérica. De modo pues que es un tema muy sensible. Lo que pasa es que estamos tratando de no afectar con esta medida el salario de otras personas que están amarrados en virtud del artículo 187 de la Constitución, es decir, el salario de los magistrados y del presidente, sino que solo afectemos el de los congresistas, porque obviamente la carga laboral de un magistrado, etcétera, puede ser un poquito más alta que la de un congresista y no es opcional como la de un congresista. Aquí vemos que hay congresistas que tranquilamente pueden llegar a sentarse 4 años, no abrir la boca y no presentar un solo proyecto y ellos pueden devengar el mismo salario de quienes presentamos 50 proyectos, 60 o hablamos todos los días o intervenimos o hacemos debates. Entonces el magistrado no tiene esa opción y por eso queremos proteger el salario de los magistrados para que no quede amarrado al nuestro, porque nuestro propósito es que no pase de 25 salarios mínimos, como en esa época, como hace 30 años, cuando era de 27 salarios mínimos. Otro punto que vamos a cambiar es el de la modificación del orden del día. Las mesas directivas suelen manipular el orden del día. Nos acaba de pasar una jugadita que nos hizo el señor Juan Diego Gómez cuando debería poner en el orden del día la ratificación del acuerdo de Escazú y la sacó de la nada cuando esa discusión ya venía del día anterior. Entonces, en virtud de este proyecto de ley, nosotros vamos para evitar esas jugaditas, no se podrá excluir del orden del día ningún proyecto de ley o de acto legislativo que se esté discutiendo el día anterior. Entonces, vamos a empezar a cerrarles un poco las brechas de jugaditas, porque hay muchas que utilizan cuando la mesa directiva se homogeniza, como en este caso la actual, que no tuvo ahí un representante de la oposición, que en este caso era un cargo que me correspondía, utilizaron todas las jugadas que pudieron y se opusieron a que tuviéramos un representante en la mesa directiva, algo que está demandado ante el Consejo de Estado. Pero bien, yo quería hablarle de estas tres cosas para darle paso ya a mi compañero Iván Cepeda. Muchísimas gracias. Gracias, senador Bolívar. Adelante, senador Cepeda, con su intervención. Gracias. Muy bien, entonces simplemente voy a hacer un resumen sintético y agregar tal vez algún elemento a lo dicho por mis colegas. Este proceso de reforma del Congreso, que como bien lo decía Caterina Jubinao, va a tener distintos momentos, comienza con un acto legislativo relativamente sencillo que tiene 4 dimensiones de reforma, y las menciono rápidamente. Limitar la reelección de senadores de la República y representantes a la Cámara, y ahora voy a explicar esa limitación en qué consiste. Ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la República, ya lo explicó Caterina Jubinao. Modificar las causales de pérdida de investidura de los congresistas y también examinar lo que tiene que ver con el régimen salarial. Eso implica una reforma constitucional que modifica los siguientes artículos. Voy a simplemente ordenar lo que ya se ha dicho aquí. El artículo 126 va a ser reformado, el artículo 126 de la Constitución, agregando que los senadores de la República y los representantes a la Cámara no podrán ser elegidos para más de 3 periodos consecutivos o no en la misma corporación pública. Es decir, ahí hay una primera reforma que limita la posibilidad de una reelección al infinito de los congresistas en su vida política. Se modifica el artículo 138, como lo ha dicho Katy Jubinao, y el periodo se amplía aumentando 2 meses de actividad legislativa, dado que el segundo periodo legislativo comienza
ya no como se solía hacer según lo que está vigente actualmente el 16 de marzo, sino el 20 de enero. Esa sería la reforma al artículo 138. Después vienen dos reformas al artículo 183 de la Constitución, que es el que plantea el régimen de pérdida de investidura. La primera, ya lo anunció Katy, fue concebida para la inasistencia injustificada en una misma legislatura. Ella ya lo explicó bien. Se va a ampliar la sanción con relación a la inasistencia o al ausentismo. Ya no solamente esas ausencias serán contadas en un año, perdón, en un periodo, porque contarlas en un periodo dejaba digamos, la cuenta en ceros. Es decir, un congresista podía faltar 5 veces en un periodo de 6 meses y volver a faltar otras 5 veces en el siguiente periodo. No, pues aquí vamos a plantear que durante el año sean 6 las faltas y que se amplíe las faltas en términos de que no solamente se cuente la votación, sino también la discusión de los proyectos e igualmente lo que tiene que ver con las comisiones. Bien lo dijo Katy ahora. El siguiente tema de pérdida de investidura, y ese lo enuncio ahora, es que además de las causales que ya están enunciadas en el artículo 183, se añade un numeral sexto en el cual se dice que los congresistas podrán perder investidura por obtener cuotas o prebendas burocráticas como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley, de un acto legislativo o de una moción de censura. ¿Qué es lo nuevo aquí? En el artículo 183 estaba prevista la pérdida de investidura por lo que se llama tráfico de influencias. Pero esa es simplemente una gestión. Es decir, el tráfico de influencias consiste en que se hacen algunas acciones tendientes a conseguir una prebenda o una cuota. Aquí lo que se va a sancionar, y esto es lo nuevo, es que el congresista efectivamente obtenga una prebenda o una cuota, en lo que se llama en el derecho penal un cohecho. Es decir, una relación en la cual alguien solicita un beneficio y otro alguien lo otorga. Es decir, esa relación de chantaje-soborno entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, vamos a disolverla o por lo menos a castigarla severamente a través de esta segunda reforma al artículo 183. Y por último, como lo ha enunciado claramente el senador Bolívar, vamos a modificar el régimen salarial. Estamos considerando opciones y obviamente el momento en que radiquemos, que será próximamente, quedará claro la proporción de esa modificación. Entonces, en resumidas cuentas, comenzamos con un acto legislativo que tiene por ahora modificaciones a los artículos 126, 138, 2 modificaciones al 183 y una modificación al 187 de la Constitución que, como aquí ya se ha explicado claramente, golpean en puntos estratégicos esa falta de transparencia, el ausentismo y la corrupción en el Congreso de la República. Nosotros esperamos que el trámite de esta iniciativa, por primera vez, después de muchos fracasos que hemos tenido, yo quiero aquí reconocer la importante labor que en esa lucha han librado el senador Bolívar, como ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades, tanto antes de ser congresista como durante toda su labor ahora en el Senado, como también desde la sociedad civil y muchos esfuerzos de control ciudadano, lo ha hecho también Catherine Jubinao. Pues ahora esperamos que por fin esta sea la vencida y con el pacto histórico, con la bancada de gobierno, pero también invitando a todos los congresistas y a todas las congresistas, comencemos este proceso de modificación que tendrá otras iniciativas que también estamos preparando. Bueno, dejo ahí este resumen y la introducción de algunos otros temas que había que
también señalar.